Carcassonne, una joya medieval en el corazón del sur de Francia. Sus murallas, torres y calles empedradas parecen detenidas en el tiempo. Hoy, en Urban Backpack, te invito a recorrer esta ciudad de leyenda, descubrir su historia, y sentir el encanto único que la convierte en uno de los destinos más mágicos de Europa. La muralla de Carcassonne es una fortaleza imponente, con más de 3 kilómetros y más de 50 torres. Rodea la ciudad medieval como un anillo de piedra que ha resistido siglos de historia. Caminar por ella es descubrir vistas increíbles y sentir el encanto que solo un lugar así puede transmitir. En la entrada de la ciudadela de Carcassonne te recibe el buste de Dame Carcas, la legendaria dama que, según la historia, salvó la fortaleza durante un largo asedio. Cuenta la leyenda que, con ingenio y valentía, hizo creer a los enemigos que la ciudad aún tenía provisiones, obligándolos a retirarse. Cuando la victoria fue suya, hizo sonar las trompetas y gritó, Carcassonne. Y así nació el nombre de Carcassonne. Hoy, su busto guarda la puerta principal como símbolo de resistencia, inteligencia, y ese toque de eterno encanto que envuelve toda la ciudad. La puerta narbonense es la entrada principal a la ciudad medieval de Carcassonne. Construida en el siglo XIII, estaba protegida por 2 torres y un foso, símbolo del poder y la defensa de la fortaleza. En el corazón de la ciudadela se encuentra el Puig d'Eo, el antiguo pozo que abastecía de agua a los habitantes durante los asedios. Profundo y rodeado de leyendas, fue esencial para la supervivencia de Carcassonne. Hoy, su presencia silenciosa nos conecta con la vida cotidiana de la Edad Media y con el encanto que aún respira cada rincón de estas murallas. El Château et Remparts de la Cité de Carcassonne son el corazón de la fortaleza. Construido en el siglo XII por los vizcondes Trencabel, este castillo fue el último refugio de los señores de la ciudad. Desde sus murallas, las vistas del Valle del Aude y de los Pirineos son espectaculares. El monumento a Jean-Pierre Crosmaire Vieille rinde homenaje al hombre que luchó por la restauración de Carcassonne en el siglo XIX. Gracias a su dedicación, la ciudad medieval fue salvada del abandono y recuperó su esplendor. Su monumento, sencillo pero significativo, recuerda a quien devolvió la vida y el encanto a esta joya del sur de Francia. El Carcassonne Festival transforma la ciudad medieval en un escenario vibrante cada verano. Teatros al aire libre, música, danza y espectáculos iluminan las murallas y plazas. Es una experiencia única donde historia y cultura se encuentran, y donde cada rincón revela el encanto especial de Carcassonne. La Basílica de San Nazario es un tesoro gótico dentro de la ciudadela de Carcassonne. Construida sobre los restos de una iglesia románica, destaca por sus vitrales coloridos y su impresionante arquitectura. La Place Auguste Pierpont es una de las plazas más animadas de Carcassonne. Rodeada de cafés y tiendas, es el lugar perfecto para descansar y observar la vida cotidiana de la ciudad medieval. Esta fortaleza medieval, construida en el siglo XII, combina defensa y elegancia, con torres, murallas y pasadizos que sorprenden a cada paso. La Église Saint-Himer es una pequeña iglesia medieval ubicada dentro de Carcassonne. Con su arquitectura sencilla pero encantadora, ofrece un refugio de tranquilidad entre las murallas y calles empedradas. Carcassonne no es solo historia y murallas, también es una ciudad para disfrutar con todos los sentidos. Te recomiendo perderte por sus callejones, probar la gastronomía local como el cassoulet, y recorrer los mercados para llevarte un pedacito de esta región.
Para los viajeros, lleva calzado cómodo, llega temprano para evitar multitudes. Y no olvides subir a las murallas al atardecer, las vistas son inolvidables. Aunque el interior de Carcassonne deslumbra con sus murallas y castillos, fuera de ellas la ciudad podría estar mejor cuidada. Algunas calles y edificios muestran desgaste y necesitan atención, recordando que la vida moderna convive con la historia. Aún así, la ciudadela sigue siendo un lugar mágico e imprescindible para cualquier viajero. Gracias por acompañarme en este recorrido por la ciudad medieval más fascinante del sur de Francia. Hasta el próximo viaje en Urban Backpack.